Llevo unos 6 años haciendo senderismo en solitario. Me siento lo suficientemente cómodo en la naturaleza como para no necesitar apegarme a los senderos principales, lo que probablemente me llevó a esta situación en primer lugar. Esto ocurrió el pasado octubre en el Bosque Nacional Monongahela, en Virginia Occidental. Había conducido desde Virginia para un fin de semana largo, planeando explorar algunas de las secciones más remotas y menos transitadas. El clima era perfecto, a mediados de los 50 grados Fahrenheit, diría yo. Nublado, pero sin lluvia. Ansiaba una verdadera soledad. Llevaba quizás 4 horas de caminata cuando llegué a lo que solo puedo describir como un desfiladero. No era un cañón masivo ni nada por el estilo, pero era bastante profundo, tal vez entre 30 y 40 pies hasta un lecho rocoso por donde corría un pequeño arroyo. No era una muerte asegurada si caías, pero definitivamente te romperías algo, y las paredes parecían imposibles de escalar con toda esa pizarra suelta y salientes. Había un enorme roble caído encajado entre ambos lados, ligeramente inclinado. Era bastante grueso. La corteza estaba pulida por el clima, probablemente, por otros excursionistas que lo usaban como puente. Lo inspeccioné por unos minutos para asegurarme de que fuera resistente, luego decidí que parecía lo suficientemente sólido para mí. Me tomé mi tiempo para cruzar, tratando de mantener la concentración. Llegué a salvo al otro lado y, una vez de nuevo en tierra firme, me di cuenta de que había experimentado una descarga de adrenalina muy agradable por el acto de equilibrio, pero entonces escuché un golpeteo rítmico detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre al otro lado del desfiladero, quizás a unos 10 pies de donde el árbol se unía a la orilla. Era mayor, definitivamente de unos 50 años, vestido con una chaqueta de camuflaje andrajosa y unos jeans viejos. También tenía una barba desaliñada que lo hacía parecer el leñador estereotípico. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que sostenía. Era un hacha. Un hacha de tamaño completo. Quizás realmente era un leñador. Pero no podía pensar. Todavía estaba en shock al verla. Caminó directamente hacia la base del árbol y comenzó a blandir su hacha contra él. Le grité, preguntándole qué demonios estaba haciendo. Ni siquiera levantó la vista, siguió golpeando. Para mi horror, vi como uno de sus golpes se hundía un poco más que los otros. El árbol se movió ligeramente. Grité más fuerte, diciéndole que se detuviera y que acababa de cruzar el desfiladero por ese mismo árbol. Caí en la cuenta de que este tipo probablemente ya lo sabía, y estaba tratando de dejarme varado al otro lado. No mostró ninguna señal de detenerse, así que empecé a gritarle insultos cada vez más fuertes, cosas que ni siquiera tenían sentido. Finalmente grité que necesitaría volver a cruzar al otro lado, y fue entonces cuando finalmente me miró y dijo, «Ese no es mi problema». Lo dijo con tanta indiferencia, como si le hubiera preguntado por el clima. No sé por qué, pero su tono despreocupado me enfureció, y admito que perdí un poco los estribos. Empecé a gritarle con todas mis fuerzas. Dije cosas desagradables, y en retrospectiva, esa probablemente no fue la decisión más inteligente. No recuerdo exactamente qué, pero algo que debía haber dicho le tocó la fibra sensible porque dejó de blandir el hacha abruptamente. De hecho, la dejó en el suelo antes de dar unos pasos hacia el borde. Pude ver su rostro más claramente después de eso, y no era una visión agradable. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, casi como si la piel alrededor también fuera oscura, si eso tiene sentido. Se inclinó sobre el borde y me dijo algo que nunca olvidaré, «Conozco estos bosques mucho mejor que tú». Algo en la forma en que lo dijo me asustó. No exactamente amenazante, sino seguro, como si estuviera afirmando un hecho que sería estúpido de mi parte discutir. Nos miramos fijamente por lo que pareció una eternidad, luego recogió el hacha, se dio la vuelta y se adentró de nuevo en los árboles. No le dije nada. ¿Qué había que decir? Me quedé allí, tratando de procesar lo que había sucedido. El árbol seguía encajado en su lugar, pero pude darme cuenta de que ya no estaba estable. El borde de su lado estaba astillado y agrietado. Quise cruzar de vuelta al otro lado en ese mismo instante, pero no había forma de que ahora confiara mi peso a ese árbol. Saqué mi teléfono, pero no tenía señal.
Decidí acortar la caminata. Estaba enojado, claro, pero también estaba realmente asustado. Creo que cualquiera en mi posición también lo habría estado. Algo en ese encuentro se sentía mal de una manera que no podía articular. Comencé a caminar río abajo, pensando que encontraría otro cruce y que de todos modos me llevaría en la dirección de donde había venido, pero estaba completamente equivocado. Caminé durante lo que debió ser una hora, y el desfiladero solo se hizo más profundo. Estaba bastante seguro de que la brecha también se estaba ensanchando. Seguí pensando que encontraría un lugar por donde cruzar, pero cada giro solo revelaba un terreno más imposible. Para empeorar las cosas, el sol empezaba a ponerse. Empecé a sentir pánico. Estaba oscureciendo y me encontraba a kilómetros de mi auto, en la dirección opuesta a la que necesitaba ir. Empecé a considerar seriamente si tendría que bajar al desfiladero y luego volver a subir, por muy insensato que pareciera. Justo entonces, tropecé con lo que parecía un campamento. Estaba en un pequeño claro con una fogata que parecía haber sido usada recientemente. Al principio me sentí aliviado de que quizás hubiera otro campista o excursionista que pudiera ayudarme, pero cuanto más miraba a mi alrededor, más extraña se sentía la situación. Me di cuenta de que había tallas en los árboles circundantes. No eran iniciales ni nada reconocible, solo profundas muescas y símbolos. También había un montón de objetos extraños dispersos, como herramientas oxidadas y trozos de tela atados a las ramas, lo que parecían huesos de animales dispuestos en patrones. Era espeluznante. Tan pronto como vi esas cosas, prácticamente salí corriendo de allí. Estaba el doble de asustado de lo que había estado 2 minutos antes, lo cual ya era mucho decir. Y entonces, como si no pudiera empeorar, empecé a escuchar sonidos detrás de mí, acechándome. Pasos, o algo parecido a pasos. Sin embargo, cada vez que me giraba, todo quedaba en silencio. Empecé a pensar que algún tipo de depredador me estaba siguiendo. Aceleré el paso, esperando que lo que fuera que me seguía perdiera interés. Pero no, si acaso, los sonidos solo se hicieron más fuertes, y sinceramente, un poco más cercanos. Lo que pasó después sigue siendo lo más aterrador que he experimentado. Tan pronto como escuché el siguiente sonido, miré por encima de mi hombro por 20ª vez y alcancé a ver a alguien agachándose detrás de un árbol. Una persona. Me quedé inmóvil y escudriñé los árboles, y me di cuenta de que no era solo uno. Había otra figura más a la izquierda. Se habían dispersado en abanico. Me estaban acorralando. No sé qué me hizo darme cuenta de que habían renunciado a esconderse, pero de repente pude oírlos moverse más abiertamente. Vi lo que parecía una tubería o un garrote en una de sus manos. Y eso fue todo. Simplemente empecé a correr, sabiendo que no podía seguir haciéndome el tonto por mucho más tiempo. Y lo que exactamente temía, sucedió. Empezaron a perseguirme, claramente ya no preocupados por ser sigilosos. No puedo explicar lo aterrador que fue. Ni siquiera sabía qué querían. Estaba en medio del bosque, perdido, y el sol casi se había puesto. Sentía que estaba en una situación de vida o muerte, que es probablemente la razón por la que pude correr tan rápido y durante tanto tiempo. Corrí más rápido de lo que sabía que podía, y definitivamente más rápido de lo que había corrido jamás. Una de las personas detrás de mí empezó a gritar. No palabras, solo gritos, como gritos de guerra. Cosas de pesadilla, y lo digo en serio. Seguí corriendo. El desfiladero seguía a mi izquierda, y justo cuando sentí que disminuía la velocidad por el agotamiento, vi otro árbol caído. Era mucho más pequeño que el primero, pero no tenía otra opción. Sin pensarlo, me subí a él y empecé a cruzar. Ni siquiera tuve tiempo de ver si era resistente. Pensándolo ahora, estaba apostando toda mi vida a un árbol. Estaba tan tenso y tan cansado que sinceramente pensé que iba a resbalar y caer. Soportó mi peso y logré cruzar. Tan pronto como llegué al otro lado, me di la vuelta. Había, en realidad, 3 figuras siguiéndome, y todas parecían réplicas exactas de aquel primer tipo que me había dejado varado. Estaban sucios, y uno de ellos, de hecho, sostenía una tubería.
Vi como el primero de ellos puso su mano en el árbol como si fuera a cruzar, luego retrocedió. Los tres me miraron amenazadoramente, y por alguna razón, me encontré de nuevo incapaz de moverme. Entonces, uno de ellos me dijo que me largara de allí, que había tenido suerte, y eso fue todo lo que necesité escuchar. Me di la vuelta e hice exactamente lo que me dijeron. Seguí esperando oírlos detrás de mí, pero el bosque había quedado inquietantemente silencioso. La oscuridad tampoco ayudaba, y hubo un par de veces en que tuve que luchar contra un colapso total. Debí de correr en un ángulo que finalmente me llevó de vuelta hacia el inicio del sendero, donde quizás tuve una suerte increíble, pero finalmente lo encontré. Reporté lo que pude después de regresar a casa, pero sabía que no había nada que nadie pudiera o quisiera hacer. Han pasado meses, y todavía hago senderismo, pero sinceramente ya no lo disfruto tanto. Realmente espero volver a disfrutarlo, porque el senderismo solía ser mi actividad favorita, y ahora no puedo disfrutarlo sin pensar en esa experiencia. Fue simplemente tan espeluznante, ese primer tipo con el hacha, especialmente. La forma en que me miró cuando dijo esas cosas, como si supiera exactamente lo que me iba a pasar. Probablemente sí lo sabía. Diablos, probablemente lo había orquestado todo. Me aterra pensar que pude haber perdido la vida ese día en el bosque. Esto sucedió hace 3 años. Sé que mucha gente tiende a alargar las cosas, pero no le encuentro el sentido. Así que simplemente voy a contarles lo que pasó, exactamente como ocurrió. Estaba explorando una sección remota de un bosque en el norte de Minnesota, muy lejos de cualquier sendero marcado. Siempre lo he preferido así. La verdadera naturaleza salvaje, no la versión domesticada que encuentras en los senderos populares con sus señalizaciones de madera y caminos gastados. Solo yo y el bosque, tal como debe ser. Llevaba quizá unas 4 horas allí cuando me di cuenta de que había perdido la orientación. A veces sucede cuando no sigues un sendero, pero normalmente me oriento bastante rápido. Esta vez era distinto, nada me resultaba familiar. El sol aún estaba lo suficientemente alto como para no estar en peligro inmediato, pero esa horrible sensación de estar perdido ya se me había instalado en el estómago. Intenté mantener la calma y seguí caminando, diciéndome que pronto vería algo reconocible. Pero en su lugar, empecé a percibir un crujido detrás de mí, lo último que querrías oír si estuvieras en mi situación. El crujido no era constante, solo cada 30 segundos más o menos, como si algo estuviera siguiendo mi ritmo. Yo me detenía, y también se detenía. Empezaba a caminar, y ahí estaba de nuevo. Me repetía que probablemente era un venado, pero había caminado suficientes veces como para saber que los venados no siguen a las personas de esa manera. Seguí adelante, pero a esas alturas, estaba bastante seguro de que algo me estaba acechando. Y entonces, de repente, el crujido se convirtió en movimiento a mi alrededor. Era el peor escenario posible. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Estaba rodeado por todas partes por una manada de lobos. 6 o 7, si tuviera que adivinar. Algunos me gruñían, otros solo me miraban, pero me quedó claro que, para ellos, yo era una presa. Sin embargo, no iba a rendirme sin luchar. Saqué mi cuchillo, aunque sabía que las probabilidades estaban completamente en mi contra. Recuerdo haber pensado, esto es todo. Así es como realmente voy a morir. Solo en el bosque, por ser demasiado terco para atenerme a los senderos marcados. Estaba tratando de decidir si debía hacerme más grande, quedarme quieto o qué hacer, cuando de repente todos los lobos se quedaron rígidos. Todos a la vez. No como si reaccionaran entre sí, sino como si todos reaccionaran a otra cosa. Sus orejas se levantaron, y todos miraron en la misma dirección, hacia algún punto por encima de mi hombro. Y luego simplemente se dispersaron. Se dispersaron en una estampida a toda velocidad en la dirección opuesta a donde habían estado mirando, casi como si ellos fueran los cazados. Ahí fue cuando el miedo empezó a instalarse de verdad. Hasta ese momento, solo había sido una descarga de adrenalina salvaje, lo cual tiene sentido dado el escenario de vida o muerte en el que creía estar.
Pero una vez que me quedé solo de nuevo, empecé a sentir escalofríos. Lo primero que noté después de que los lobos huyeron fue que el bosque estaba completamente en silencio. Ni viento, ni pájaros, ni bichos, nada. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor allí dentro. Aún había luz, pero las cosas se sentían un poco más tenues, como cuando la vista se te nubla si estás mareado justo antes de desmayarte. Pero lo peor, con diferencia, era la razón por la que los lobos habían huido en primer lugar. Es decir, algo los había asustado, eso era obvio, pero ¿qué podría haber ahuyentado a una manada entera de lobos desde tan lejos? No podía imaginarlo. Necesitaba seguir moviéndome, pero me sentía muy inquieto, incluso a plena luz del día. De alguna manera quería seguir a los lobos, pero estaba bastante seguro de que había estado caminando en la dirección correcta al principio, así que me encontraba en una encrucijada. ¿Seguir a los lobos solo para quedar potencialmente rodeado de nuevo y perderme aún más? ¿O continuar en la dirección correcta y posiblemente encontrarme con aquello que los había ahuyentado? Una elección imposible. Finalmente, decidí seguir caminando en la dirección que creía que me sacaría del bosque, lo que significaba ir hacia aquello que había asustado tanto a los lobos. Mi lógica era que podía perder una hora caminando por donde los lobos habían venido, solo para tener que darme la vuelta de todos modos y regresar en la oscuridad, o simplemente tragarme el miedo y seguir esa dirección mientras aún tenía luz del día. Así que eso fue lo que hice. Unos 20 minutos después, vi lo que parecía un claro más adelante. Por un segundo, pensé que podría ser un campamento. Pude distinguir lo que parecía un círculo de piedras para hacer fuego, pero al acercarme, me di cuenta de que estaba mal. Todo mal. Había símbolos tallados en los árboles que rodeaban el claro, no iniciales ni señales de sendero. Eran cortes intencionados, profundos, formando patrones que no reconocí. Pero la cosa empeora. De las ramas colgaban cosas con lo que parecían cordones de cuero. Algunas parecían huesos. Pequeños, quizás de pájaros o roedores. Otras eran de metal, oxidadas y retorcidas en formas que dolían solo de mirarlas. El pozo de fuego en el centro no era solo un círculo de piedras, las piedras estaban delicadamente apiladas unas sobre otras, como estructuras. También había cosas extrañas en el pozo, trozos de tela, lo que parecían joyas y otros objetos que no pude identificar bien. Pero esto fue lo que me hizo realmente entrar en pánico, el humo. Había un humo negro y espeso, suspendido en el aire a unos 2 metros del suelo. Por alguna razón, simplemente no podía apartar la vista de ese humo. Mis ojos volvían a él una y otra vez, incluso cuando intentaba concentrarme en otra cosa. Realmente me cuesta describir la sensación, pero era como si estuviera viendo algo a través de una ventana en lugar de estar realmente allí. Como si estuviera de pie en la ventana de mi cocina mirando el patio trasero, en lugar de estar de hecho en el patio trasero. No sé muy bien qué significa eso, pero así lo sentí. Había una sensación creciendo en mi pecho, como una mezcla de pena y terror, pero por alguna razón, eso aún no había sucedido. Era casi como si mi cuerpo estuviera lamentando algo de antemano. Nunca he sentido algo así, ni antes ni después. Debí quedarme allí de pie durante 5 minutos, solo mirando ese humo, antes de que algo en mi cerebro finalmente reaccionara. Y no, el humo no se disipó en ese tiempo. Simplemente permaneció allí. Finalmente saqué fuerzas para darme la vuelta y correr. No caminé ni troté, literalmente corrí. Estaba invadido por el miedo. No sabía de qué huía, pero tenía la intuición de que necesitaba salir de ese bosque. Mi memoria se vuelve un tanto borrosa después de eso. Creo que es por lo asustado que estaba. Tan asustado que mis instintos tomaron el control, pero una parte de mí piensa que la razón por la que mi memoria se desvaneció estaba de alguna manera conectada con lo que fuera que estaba en el bosque. El humo, o aquello que lo provocó, o quizás algo totalmente distinto. No lo sé. Lo siguiente que recuerdo es que ya era de noche, lo que significa que debí haber estado en ese bosque por 1 hora más o menos. Estaba empapado en sudor, y extrañamente, helado de frío en ese momento, pero ya casi había salido del bosque. Me acercaba a mi carro.
Me subí y me fui sin pensarlo 2 veces, y eso fue todo. Nunca reporté lo que encontré. ¿Qué diría siquiera? No podría encontrar ese claro de nuevo si lo intentara, y eso si recordara las cosas con claridad, lo cual no hacía. Esta será para siempre una de esas experiencias que simplemente no tienen explicación. Cuando le conté a mi padre lo que pasó, él solo dijo que todo el mundo tiene esa experiencia tarde o temprano. Bueno, esta es la mía, y lo que aún me hace reflexionar de vez en cuando no es cómo se comportaron esos lobos, ni cómo era aquel campamento, ni siquiera ese humo imposible que simplemente flotaba en el aire. Es la pérdida de memoria. Por toda la investigación que he hecho, los momentos aterradores se recuerdan mejor, no peor. Así que no me queda más remedio que pensar que todo lo que sucedió ese día estaba conectado. Cuando era más joven, a mis amigos y a mí nos encantaba ir de campamento. Una vez que obtuvimos nuestras licencias de conducir a los 16 años, salíamos casi todos los fines de semana a acampar en lugares nuevos. A nuestros padres no les importaba mucho, siempre y cuando pudiéramos protegernos. Por esta razón, mi padre nos prestó una de sus armas, era una Taurus G2C. Esto ocurrió cuando teníamos 18 años y cursábamos nuestro último año de preparatoria. En febrero, mi novia Megan, mi amigo Colin y su novia Ann íbamos a manejar hasta Arkansas para explorar los Ozarks y ver algunas cascadas naturales. Era un viaje de 9 horas desde donde vivíamos, así que salimos temprano y llegamos alrededor de las 7 de la tarde. Montamos el campamento en una de las áreas designadas para pasar la noche, ya que era tarde y estábamos agotados. Megan y yo compartíamos una carpa, y Colin con Ann, la otra. Yo tenía el arma en mi carpa. La primera noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, nos despertamos, desayunamos y nos dirigimos al inicio del sendero. Íbamos a caminar hasta una cascada y luego buscar un lugar para acampar. Durante la caminata hacia la cascada, Ann insistía en que había visto a alguien parado, mirándola fijamente. Dijo que nos había estado siguiendo, pero que ella no lo había visto moverse. Nos detuvimos para buscar y vimos a un hombre huir rápidamente. Colin le gritó que se largara o le patearíamos el trasero, seguidamente para impresionar a su novia. Aunque éramos capaces de defendernos si era necesario. Continuamos la caminata y no lo volvimos a ver. Finalmente llegamos a la cascada, almorzamos y tomamos fotos. Después de unas 2 horas, decidimos buscar un lugar para acampar antes de que oscureciera. Mientras buscábamos, noté a una mujer inusualmente alta y delgada que nos miraba fijamente. Debía medir al menos 1,95 metros. Eso me asustó de verdad. La señalé, y los demás también se inquietaron. Le gritamos que nos dejara en paz y le dijimos que teníamos un arma. Ella se dio la vuelta y se alejó. Decidimos caminar más lejos ya que todos estábamos asustados. No teníamos idea si esos dos extraños estaban conectados de alguna manera. Después de otra hora, encontramos un lugar agradable junto a un pequeño arroyo con un pozo de agua relativamente profundo. Así que decidimos meternos al agua y relajarnos. Mientras chapoteábamos, hablamos de los incidentes anteriores y bromeamos diciendo que probablemente eran montañeses drogados. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos salir y preparar la cena. Llevamos pechugas de pollo para asar, arroz y verduras para hervir, y algunas papas. Siempre comíamos bien en nuestras acampadas. Mientras yo cocinaba, Colin armó su carpa y me ayudó con la mía. Terminé de cocinar y comimos antes de abrir algo del alcohol que habíamos traído. Yo era, y sigo siendo, un fumador bastante empedernido, así que había llevado algo de marihuana y papel para liar. Queríamos pasarla bien, ya que habíamos invertido mucho dinero en este viaje. Contamos historias y reímos en nuestro estado de embriaguez. Llegó un punto en que Colin se cayó de su silla y se quedó en el suelo riendo. Hicimos esto hasta bien entrada la noche y finalmente nos fuimos a nuestras carpas. Megan y yo estábamos jugando en nuestra carpa cuando de repente oímos a alguien reír afuera. Al principio, pensé que era Colin riéndose de nosotros por alguna razón, así que grité, ¿qué es tan divertido? Colin respondió a gritos,
Ese no fui yo. Eso me heló la sangre y me hizo sobrio al instante. Tomé el arma, salí corriendo de la carpa y disparé un par de veces al aire, gritando a quienquiera que fuera que nos dejara en paz o le dispararía. Eso pareció funcionar, porque escuché pasos que se alejaban corriendo. Acercamos nuestras carpas y decidimos que una persona se quedaría despierta a la vez para vigilar. Al día siguiente, debatimos si debíamos irnos a casa temprano, pero finalmente decidimos no hacerlo. Estábamos seguros de haber ahuyentado a quienquiera que fuera, así que planeamos caminar a un lugar más cercano a la salida y acampar una última noche. Después del desayuno, empacamos el campamento y comenzamos la caminata de regreso. Durante la caminata, nos encontramos con otros excursionistas y les contamos lo que había sucedido. Ellos también se asustaron. Charlamos un rato y luego continuamos. Cuando nos detuvimos para almorzar, me di cuenta de que esas eran las únicas otras personas que habíamos visto hasta el momento, a pesar de que antes había una gran cantidad de autos en el estacionamiento. Después del almuerzo, continuamos por el sendero, y tras unos 10 kilómetros, decidimos montar campamento. Estábamos a unos 5 kilómetros de la salida más cercana. Armamos nuestras carpas y cocinamos bistecs y papas para la cena. Comimos, bebimos y fumamos de nuevo antes de meternos en las carpas. En medio de la noche, me desperté con ganas de orinar, así que salí de la carpa. Por paranoia, me aseguré de llevar el arma. Mientras orinaba, escuché crujidos de hojas cerca. Mi corazón se detuvo al instante. Tomé el arma, terminé, me subí los pantalones y encendí mi linterna frontal. El haz de luz reveló al hombre del día anterior, parado a la distancia, sosteniendo un machete. Esta vez pude verlo claramente, cabello negro largo y sucio, y extremadamente delgado. Grité y levanté el arma mientras él comenzaba a correr hacia mí. Disparé todas las balas que tenía y debo haberle dado en algún lugar, porque lo oí gritar y lo vi caer. Colin, Megan y Ann estaban todos despiertos. Les dije que empacaran, que teníamos que irnos rápido. No quería involucrar a la policía ya que no estaba seguro de si me podrían acusar de algo, y, sinceramente, la vida de ese tipo no parecía valer la pena en ese momento. No nos molestamos en empacar las carpas, ya que no había tiempo. Agarramos nuestras mochilas y prácticamente corrimos los últimos 5 kilómetros, llegando a los autos en menos de una hora. Subimos a los autos, cerramos las puertas con llave y decidimos dormir allí esa noche. Cubrimos las ventanas e intentamos descansar un poco. Cuando nos despertamos por la mañana, partimos de inmediato y nos detuvimos a desayunar en una cafetería de un pueblo pequeño. Nunca llamamos a la policía, y todavía estoy en conflicto sobre si debimos haberlo hecho. Esto sucedió hace años, y nunca salió ningún informe al respecto. Así que, por lo que sé, esos psicópatas todavía andan por ahí.